Vamos a empezar, es que no cargaba el sistema. ¿Qué tal? Vamos a empezar, ¿ya? Bien, jóvenes, ¿ven mi pantalla? ¿Aló? Sí, profesor. Ya. Vamos a hacer un repasito de lo anterior para ver Buenas tardes, qué tal. profesor. Para continuar, ¿ya? La semana pasada hemos visto funciones de la membrana. La membrana que cubre las células de todos los seres vivos cumple muchas funciones, ¿no? Es la que protege el citoplasma. La membrana sirve también como receptora Profesor, química. Dime. profesor, disculpe que lo interrumpo, pero hay un chistosito. Dime. Dime. ¿Aló? Profesor, está sacando- están silenciando, profesor. O sea, es injusto. ¿Y ahora me escuchan? Sí, sí se le escucha. Ya. Sí se le escucha, profesor. Ya, Profesor, me pues. están botando de la reunión. No sé quién habrá sido, pero ya es la tercera vez. Ya, jóvenes, a ver, si no quieren escuchar la clase, bueno, la señorita quiere escuchar la clase, respetemos, no la silencien, no la saquen de la reunión, por favor, ¿ya? Si no quieren escuchar y quieren jugar, no hay problema, pueden salirse y hacer otras cositas. Queremos aprender y hay alumnos que quieren aprender, ¿sí? Se lo suplicaría, por favor, ¿ya? Bien, jóvenes, ahora estábamos repasando el tema de la semana anterior. La semana anterior hemos visto las funciones de la membrana de las células. La membrana cumple muchas funciones, ¿no? ¿Por qué es importante que todas las células tengan membrana? Les sirve de protección, es receptora química, cualquier sustancia que llegue a las células va a ser recibida por la membrana y por la membrana ocurre transportes o Mi habilidad. permeabilidad, correcto. Cuando las moléculas pasan por transporte pasivo y por transporte Activo. activo. Pasivo es cuando las moléculas pasan sin gasto de energía. Ahí están las difusiones, la difusión de gases, del oxígeno, de esteroides. Ahora, cuando las moléculas pasan con gastos de energía se llama se llama transporte Activo. activo. Ahí está la bomba de sodio y potasio, ¿sí? Cuando las células, la membrana hace que ingrese el potasio al interior y luego bota el sodio. También están las endocitosis, ahí está la fagocitosis. ¿Qué era la fagocitosis? Solo traduzcan cuando las células comen. La membrana se alarga y embolsa partículas sólidas. ¿Qué células de su cuerpo hacen fagocitosis? Los leucocitos. ¿A quiénes se las comen? ¿A las Bacterias. Muy bien. Pinocitosis es cuando se embolsan líquidos. Eso hacen células de la tiroides o el intestino. Ahora, son transportes activos. Ahora, en la exocitosis es cuando las células expulsan productos para afuera, ¿sí? Para segregar o para expulsar. Jóvenes, vamos a ver otro componente de las células. Más que todo para que razonen ustedes, ¿ya? Encima de la membrana de las células hay cubiertas. Son capas de moléculas que están sobre la membrana, llamadas cubiertas celulares. Ahí está la pared celular, que desarrollan plantas y hongos. Y en nuestras células hay cubierta de glucocálix. Ya, para explicarlo mejor, ¿qué son cubiertas celulares? Son capas que están sobre la membrana, ¿ya? El nombre lo dice, capas que cubren las células. Ahora, esas estructuras las forma el aparato de Golgi y son de dos tipos. Si es una célula vegetal u hongo, se llama pared celular.
Si es célula animal, se llama cubierta de glucocálix. Ya, vamos a ver ustedes, ya, a ver, ya, van a participar. A ver, una pregunta, ¿por qué los árboles son tan duros? Más duros que nosotros. Sus células tienen pared Pared celular. celular. Si ven al microscopio una célula vegetal, es una cubierta que está sobre la membrana. Y es muy dura, por eso los árboles son duros, y está constituido por el compuesto que más abunda en la naturaleza, se llama la celulosa. La celulosa. La celulosa es un polisacárido, ¿saben qué es? Cadenita de azúcares, es como un alambrito, son como filamentitos. Todo el mundo conoce la celulosa, es el algodón. Saben que del algodón se hace la ropa y el algodón sale de las plantas. A ver, ustedes quiero que participen. ¿Por qué es importante para las células vegetales tener pared? Para darles Resistencia y de forma para que los árboles sean duros, ¿no? Permite también que las células se peguen unas con otras formando los tejidos, como pegar ladrillitos, y eso forma los arbolitos. Permite que por las paredes entren alimentos a la célula. Es como que si la pared está cerrada de la comida, tienen que haber huecos, poros para que entre el alimento. Y a ver, lo que vimos la semana pasada, ¿cómo entra el agua a las plantas? Por ósmosis. Si la célula de una vegetal recibe mucha agua, la célula se va a hinchar. ¿Por qué no explota? Por la pared. Permite que las plantas guarden mucha agua. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Hay un mecanismo llamado ósmosis. Por ósmosis entra el agua a las células, ¿sí? Se hidratan. Si las células vegetales solo tuvieran membrana, ¿qué pasaría? El agua ejerce mucha presión. ¿Qué pasaría con las células? Explotarían. ¿Y por qué las células de la planta no explotan? Por la pared celular. ¿Sí? La pared soporta la presión. Ahora, otra función de la pared esto es bien interesante. Hay algunas paredes cuya pared se llena de grasas. Por ejemplo, hay una cera llamada cutina. A ver, solo por traducción, ¿qué cubre la cutina? Las chicas pueden decir, viene de cutis. ¿Qué es el cutis? Cutis. La piel. Correcto, la piel. ¿Saben que las plantas tienen epidermis? Es como le llamamos, por ejemplo, conocen una fruta, una hoja, tienen como una cascarita, pero se llama epidermis, es como su piel. Y esa piel está llena de grasas. ¿Para qué? Para que no se pierda el agua, no se deshidraten. Por ejemplo, saben que las plantas están sometidas a mucho sol. ¿Qué hace el sol a calor? Podría hacer que el agua se evapore y las plantas se marchitarían, se secarían. El agua se evaporaría. ¿Por qué el agua no se evapora? De las hojas, porque están cubiertas de capas Grasa. de grasa, de cutina, ¿correcto? Y inclusive hasta lo pueden ver en práctica. A ver, soben una manzana con un paño, sóbenla con un paño, ya con un trapo seco. La manzana brilla, ¿han visto? ¿Por qué brilla? A ver, Porque ¿qué tiene material, qué material si lo soban brilla? Que echan al piso. Grasa. Cera. Muy cera. bien. La manzana, las frutas, el tomate también no es brillante. A ver, sóbenlo. ¿Para qué tienen esas paredes? Grasa. Ceras para impedir la pérdida del agua, para que no se evapore estando al sol, ¿no? Inclusive hay un tejido llamado el corcho, cuyas células tienen suberines, otra cera. Todas las células vegetales encima de la membrana tienen pared, ¿ya? Es una capa de sustancias que está sobre la membrana. No se compliquen más, ¿ya? ¿De qué está hecha esas paredes? De una sustancia que es un polisacárido llamado la celulosa. Celulosa. Pregunta, ¿por qué es importante que las células vegetales tengan pared? Les da dureza, resistencia, forma sus tejidos y órganos, permite el paso de sustancias, permite que las células guarden mucha agua y no exploten, y muchas paredes se llenan de grasa para impedir la deshidratación, pérdidas de agua. A ver, una pregunta de cultura. La suberina es una grasa que se encuentra en unas células de la planta llamado el corcho. Pregunta, ¿para qué se usa el corcho? Para tapar botellas de
Vino. Champán. O champán. Pregunta, ¿por qué se usa el corcho para tapar botellas de vino? ¿Por qué no Por el pasa corcho no va a pasar ¿qué? el agua? Correcto. Pregunta, ¿de qué árbol se extrae el corcho? Esos tapones de botellas de vino sale de una planta, de un árbol. Se llama el alcornoque. De ahí sale una frase muy antigua que a las personas dicen cabeza de alcor. Alcornoque. ¿Qué le están diciendo? Cabeza de corcho. O sea, hueco, vacío, impermeable al agua, es un hueco, ¿no? De ahí sale la palabra cabeza al alcornoque. Muy bien, vamos a ver las capas de la pared celular. La pared celular puede desarrollar 3 capas, de la primaria, la secundaria y la lámina media. Jóvenes, creo que más que mi explicación, una lámina lo explica mejor, ¿ya? Miren, si ven un tejido vegetal, ¿de qué está hecho un tejido vegetal? De células vegetales, ¿sí? Las células vegetales son Eucariotas. eucariotas. Tienen núcleo, tienen citoplasma, tienen una bolsa. Vacuola, pues, una bolsa para guardar agua. Tienen, en las hojas tienen cloroplastos, ahí ocurre la foto. Fotosíntesis. Muy bien. Toda célula está rodeada por una membrana. Encima de la membrana está la pared. La pared es una capa de moléculas que está sobre la membrana. Miren, si esto celeste fuera el citoplasma, hay una telita blanquita, delgadita, que es la membrana. Es la membrana de toda célula. Encima de la membrana están las paredes, hechas de celulosa. La primera pared que se forma se llama la pared primaria. Es la más oscura. La segunda que se forma después de cuando la célula va desarrollando, la secundaria. Acá hay más celulosa y es más dura. Ahora, entre una célula y otra hay una capa que las pega, se llama la lámina media, permite unir células. Para que se comunique esta celulita con su compañerita, ¿qué hay en las paredes? Miren, ¿qué hay? Canales de comunicación. Canales de comunicación. Comunicación. Jóvenes, ya miren, yo no quiero que me sean biólogos, pero por lo menos tengan idea, ¿ya? Ya, si no entienden con esta lámina, me golpeó la cabeza, ya. Toda célula vegetal encima de la membrana que tiene pared celular, ¿ya? Encima de la célula hay capas duras de moléculas, llamada pared. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Aló? Sí, profesor. Ya, ¿de qué está hecha esa pared? Está hecho de muchas moléculas como la celulosa. Son como alambritos. ¿Por qué es importante que las células tengan pared? Les da dureza, resistencia. Para eso los árboles son tan duros, ¿no? Y si es que hay correcto, que no mueran, también permite que las células se comuniquen en unas con otras. También permite que las plantas guarden mucha agua porque su pared resiste la presión. Y si la pared se llena de grasa, las hojas no se van a deshidratar. Ya, chévere. Si esta es la célula vegetal, esta es la célula vegetal, el núcleo, los organelos, el citoplasma. A ver, esto color violeta es la membrana celular, ¿ya? Como cualquier célula, encima de la membrana van las paredes, ¿ya? La primera pared que se produjo al inicio se llama pared primaria. Está hecho de celulosa, es delgadita. La segunda pared que se produce conforme la célula va desarrollando se llama la pared secundaria. Es más gruesa y lleva más celulosa. Ahora, si esta célula se quiere pegar a su compañerita, entre una célula y otra y hay como un pegamento llamado la lámina media. Esto permite que las células se mantengan unidas. Es como que ustedes quieren construir un edificio. Los ladrillitos son las células. ¿Qué ponen entre ladrillo y ladrillo? Cemento. Cemento. Entonces, Pero en este ¿qué caso es la función media. cumpliría la lámina media? Ya, en este caso se llama la Cemento, como pegamento. Correcto, como pegamento para células. O sea, si les preguntaran cómo se conectan las células vegetales para formar tejidos, a través de una estructura pegajosa llamada la lámina media. 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 Ahora, Lámina media. entre una célula y otra, ¿cómo se comunican? Hay unos canales llamados los plasmodesmos, ¿sí? Ya. Si quieren, última lámina, ya. Ya, yo creo que ustedes expliquen. Toda célula está rodeada por una Membrana. Encima de la membrana van las paredes, ¿correcto? La primera pared que se produjo al inicio se llama la pared primaria. Primaria.
Lleva celulosa, pectina, no es tan gruesa, es flexible. Una vez que la célula sigue creciendo y desarrolla unas capas duras, gruesas, la segunda que desarrolla se llaman las paredes secundarias. Secundaria. Llevan mayor cantidad, gracias, de celulosa, son alambritos. Ahora, ¿cómo se comunica una célula vegetal, cómo se pega una célula vegetal a otra? Entre las células hay una pared llamada la lámina. Lámina media. Es un material medio pegajoso hecho de pectina. Su función es unir células. Jóvenes, ¿cómo ven? Nada fácil, nada difícil. Bien, vamos a ver otros seres vivos que tienen, que tienen pared. La pared fúngica. Ya, de paso que repasan conmigo. ¿Quiénes pertenecen al reino fungi? Los hongos. Los hongos. Correcto. Hay un reino en la naturaleza, así como hay reino vegetal, reino animal, hay reino fungi. Ahí están todos los honguitos. ¿Ya? Bueno, a ver, ya. Si no me responden de hongos, el colmo, ¿eh? Pregunta, ¿los hongos son seres vivos del reino fungi? ¿Su célula es procariota o eucariótica? Porque su célula tiene núcleo, correcto. Si sacamos una célula de un hongo, tiene núcleo, es eucariota, tiene organelos, también tiene membrana. Jóvenes, ya escuchen. Ya, por favor, si me escuchan esto, van a aprender algo que está ocurriendo en el Perú, ¿eh? Y en el mundo. Ojo con lo que voy a hablar. Encima de la membrana, los hongos tienen una capa dura. Entonces, ¿qué se llama esa capa dura? Pared celular, ¿ya? No se me rayen, jóvenes. Si esta es la celulita, la sacamos al microscopio, la membranita celular, como toda célula, bicapa de fosfolípidos y proteínas, y encima hay una capa dura llamada pared celular, ¿ya? Ahora, la única diferencia con la pared celular de las plantas es que no está hecha de celulosa, está hecha de quitina. La quitina es otra sustancia que da dureza. Por ejemplo, es el mismo material que tienen los cangrejitos en sus caparazones o exoesqueletos. ¿Sí? Ya, a ver. Yo voy a hacer preguntas. En el reino fungi están los honguitos. Los hongos son seres cuya célula es eucariota, con núcleo, organelos y con membrana. Encima de la membrana, por eso los honguitos son duros. Tienen una capa dura llamada pared. Correcto. Esta pared está hecha no de celulosa, sino de quitina. Ya, a ver. ¿Qué pasó? Ya, escuchen. Ya. A ver. Solo respondan cuando pregunte, ¿ya? Dígame, ¿los hongos son seres autotróficos o heterotróficos? O sea, en otras palabras, ¿elaboran su alimento o buscan alimento? Elaboran. Buscan su alimento. Ya, cállense. Jóvenes, ahorita me ahorco, ¿ah? Los hongos no tienen clorofila, no tienen cloroplastos. Jamás hacen la fotosíntesis. Los hongos son heterotróficos. ¿Qué significa? Que ellos no elaboran alimentos. Son heterotróficos, o sea, buscan comida. Por lo tanto, y acá viene algo bien interesante. Como los hongos no hacen la fotosíntesis, ¿acaso son verdes? ¿Acaso son plantas? Los hongos... Marrones, correcto. amarillos. Hasta los venenosos que son medio rojos, amarillos. Y a ver, los hongos, jóvenes, obtienen comida de dos maneras. Y lo conocen. Viven de la descomposición. Por ejemplo, si dejan una fruta ahí que se malogre, que dicen, se llena de hongos. Los hongos viven de la descomposición. Son seres descomponedores. Ahora, ellos no saben. Si los hongos elaboraran su alimento, pues serían en plantas, ¿no? Ahora, otros hongos tienen que vivir de otro ser vivo, son parásitos. Y lo corroboramos con el humano. Si los hongos se les pegan en el pie, ¿qué les va a dar el pie de atleta? Pie de atleta. Son parásitos. El pie de atleta se llama la dermatomicosis, hongos en la piel. Hasta puede haber hongos en las uñas, se llama onicomicosis,
onico-uña. ONCI, onico-uña. ¿Qué es tener onicomicosis? Mico también es hongo. Hongos en la uña. uñas. Joder, no les enseño fotos porque, bueno, aparte que no los he cargado, porque les daría asco. Las uñas ustedes conocen, sobre todo el pie, son como las de la mano, de queratina, transparentes, ¿no? Hasta brillantes. Cuando los honguitos se viven de la uña cambia de color, se vuelve amarilla, café, y se empieza a desprender. Hay gente que tiene hongos en las uñas. El hongo está viviendo en sus uñas, se llama la onicomicosis, del prefijo onico, que es hongo. Perdón, uña, y la terminación mico es hongo. Entonces, si me están aprendiendo prefijos, ¿qué significa onico? Uña. ¿Qué es tener onicomicosis? Hongos en las... Hongos en las uñas. A ver, no enfermedad, sino una manía de los jóvenes. Los jóvenes tienen onicofagia. ¿Qué significa? Comerse las uñas. Comerse las uñas. Correcto. Y ahora, sigan conmigo. Si los hongos, como son medios duritos, algunos conocen los champiñones que se comen, ¿no? Unos hongos son comestibles. Los champiñones, por ejemplo, se comen. ¿Para qué sus células tienen pared? Para darles dureza, resistencia, para que se transporten de un lugar a otro. Los hongos se reproducen por esporas. Van liberando esporas, son como sus semillitas, chiquititas al medio ambiente, y están por todos lados las esporas, ¿sí? Y se pueden transportar por la pared. Por ejemplo, a ver, cuando ven que el tomate se pudre, ¿de dónde salen esos hongos? Dígame. ¿Alguien los ha ido a sembrar ahí? ¿O han aparecido solitos? Están en el aire. Ya, pero ¿qué hay en el aire? Sus Esporas. esporas. Caen ahí y se desarrollan porque los hongos viven de la descomposición. Ahora, este término quiero que lo aprendan por el COVID. La pared a los hongos les da virulencia. A ver, y hace que produzca enfermedades. ¿Quién sabe qué es la virulencia? Virulencia. Virus. No, está cerca. Tiene que ver con enfermedades. Ya, les voy a... No hablen, ya escúchenme. Les voy a contar algo que lo han escuchado en las noticias. El virus del COVID está produciendo nuevas variantes. Ha aparecido la variante o modificación o virus nuevo llamado Delta. ¿Han escuchado? O de la India, ¿sí? ¿Han escuchado en la tele? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Escuchen lo que va a hablar. Este virus tiene más virulencia. ¿Qué significa la virulencia? Virulencia no es de virus, ¿ah? Es la capacidad que tiene un microorganismo, puede ser un virus, una bacteria, un hongo, un ser vivo patógeno que va a producir una enfermedad. La virulencia es la capacidad que tiene un microbio u otro ser vivo para meterse a otro con mucha facilidad y hacerle daño. ¿Sí? Por ejemplo, ahora pues, lo que han escuchado ya lo van a entender. Ha aparecido la nueva variante del virus llamado Delta. Tiene más virulencia que las variantes anteriores. ¿Qué significa? Es más fácil que... No fácil de contagiar. Que se contagien las personas, se transmite más rápido y la enfermedad es más rápida y ha matado muchas personas, ¿no? Entonces, ¿qué es la virulencia? Capacidad que tiene un microorganismo, puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, de atacar a otro ser vivo y introducirse a él y hacerle daño y producir más rápido una enfermedad. ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿por qué? A ver, ¿para qué les sirve a los hongos la pared? Para dañar a otro ser vivo y pegarse a él, generando su virulencia, no violencia, virulencia. Ahora, supongamos que el doctor les detecta hongos en el pie, se trata, se puede curar, hay que dar un medicamento antifúngico o antimicótico. Esos medicamentos, que son cremitas que se echa al pie, por ejemplo, a los honguitos les destrozan la pared. Pregunta, ¿qué pasa si las células del hongo pierden la pared celular? ¡Pum! ¿Qué pasa? Explota. Con esto podemos curar enfermedades producidas por hongos. El pie de atleta se cura, ¿sí? Hay que ir al médico, el médico le dice, señor, tiene usted pie de atleta.
Jóvenes, ¿les gustan las historias? ¿Saben por qué se llama pie de atleta? No. ¿Aló? No, no muy bien. Ya, No, les voy a profesor. contar, No, ya. no. Por ese pie La le da enferme- un ya, atleta. ya, no, les voy a contar. La enfermedad en medicina se llama la dermatomicosis. Si quieren completa, la dermatomicosis plantar interdigital. Jóvenes, ustedes pueden traducir. ¿Qué significa dermato? Piel. 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 Mico, hongo, que es tener dermatomicosis, hongos en la piel, ¿sí? Piel. Plantar, plantar. Planta Parásito. fue del pie, planta del pie, ¿sí? Interdigital, entre los deditos. Por ejemplo, cuando eh, ese hongo está por todo lado, por todo el mundo, es muy contagioso, está en el aire, sus esporas están en la humedad. Entonces, ¿saben por qué se llama pie de atleta? Porque muchas personas que hacían deporte, sobre todo atletas, constantemente estaban con zapatillas. Y por la transpiración, el ejercicio, el pie constantemente está húmedo. Y por la humedad y baños públicos se bañan, se contagian por hongo, porque el hongo, donde hay humedad es más fácil que desarrolle. Como el pie está húmedo por el ejercicio, los honguitos al toque se desarrollan en su piel y empieza a desprenderse la piel, salen como pellejitos, le pica, le arde, hasta pueden hacer heridas entre los dedos. Por el ejercicio, por el sudor y porque se bañan en lugares donde hay mucha gente, públicos, de ahí salió el nombre atleta, por contagioso. Profesor, no lo escucho. Las células tienen Profesor, no se le escucha bien, se le escucha entrecortado. Confirma, profesor, no se le escucha bien. ¿Me están escuchando, jóvenes? Ah, sí. Ahora sí. Ahora, Ahora sí, ahora sí, Sí, profesor. lo escuchamos. Profesor. ya. Los hongos son seres de vida parasitaria o de vida, viven de la descomposición. Los hongos no hacen la fotosíntesis, no tienen cloroplastos. Otra, los hongos, sus células son duras porque tienen encima pared celular. Ahora, ¿de qué está hecha su pared? De Quitina. Chiquino. no de celulosa. La de celulosa, porque es para el hongo bueno tener paredes, les da protección, dureza, permite que se desplacen, sus esporas las lleve el viento y no se destruyen. Y les da virulencia. ¿Qué es la virulencia? Capacidad de atacar a otro ser Mata, está vivo. de otro ser vivo y producir Enfermedades. enfermedades. Ahora, los medicamentos que atacan a los hongos, que los matan, se llaman medicamentos angifúngicos, tienen otro nombre, antimicóticos o fungicidas. ¿Qué hacen los medicamentos? ¿Qué les destrozan a las células del hongo? La pared. La pared celular. Los hongos, si sus células pierden la pared, el hongo muere y se curan enfermedades, ¿no? Muy jóvenes, ya les voy a contar a las chicas que deben saber. Hay un hongo que es un unicelular, es una levadura. Las levaduras también pertenecen al reino fungia, de la que se hace el pan, por ejemplo. Son del reino fungi, pero son, como decir, hongos microscópicos unicelulares. Sí, es un hongo, solo que es un microscópico unicelular. No todos los hongos tienen forma, pues, de sombrilla. Hay hongos chiquititos, se llaman levaduras. Las levaduras, que son del reino fungi, son muy importantes en la industria porque sirven para hacer pan, cerveza, vino. También hay levaduras que son parásitas. ¿Qué significa? Viven de otro ser Humano. vivo. Y en la mujer hay una levadura, o su propaganda, jóvenes, se llama la Cándida albicans. Y esa levadura entra al aparato femenino por contacto sexual, puede ser La cantidad. la candidiasis, correcto. Eso no lo produce un virus, no lo produce una bacteria, lo produce una levadura. Dura. Y la levadura es un ser del reino fungi. Las levaduras también pertenecen al reino fungi.
Muy bien, jóvenes, vamos a hablar de células animales. Las células animales no tienen pared. Sobre la membrana hay una capa gelatinosa llamada la capa de glucocáliz. Jóvenes, a ver, participen ustedes para cerrar esto. La membrana protege la célula. ¿Cómo reconocen que esta es una membrana? Bicapa de Fosfolípidos. fosfolípidos, proteínas, colesterol. Encima de la membrana hay capa de glúcidos. Es como que encima de esta membrana celular hay una capa de azúcares, glúcidos o carbohidratos. Estas cadenitas son carbohidratos. Las cadenas de azúcares se llaman oligosacáridos, polisacáridos, glucoproteínas. Forman como una capa pegajosa, como la saliva, mucosa, mucilaginosa, gelatinosa. Esa capa se llama la glucocáliz. Ya, si no me entienden de otra manera. Saco una célula de mi cuerpo al microscopio, ¿eh? La veo, hay núcleo, hay citoplasma, hay membrana. Encima de la membrana hay una capa como una babita, como la saliva. Un Esa coloide. capa se llama la capa de glucocáliz. ¿Por qué le pusieron los científicos glucocáliz? Porque lleva muchos glúcidos o Carbohidratos. carbohidratos. De ahí el nombre. Ahora, ¿para qué es importante esta capa de protección? Por ejemplo, si acá hay una capa mucosa, es protectora para que no entren tóxicos a la célula. También no van a poder entrar tan fácil las bacterias. Antes de destruir la célula, van a encontrar una capa pegajosa, no van a poder entrar. Nos protege de infecciones. Permite que las células se reconozcan unas con otras y se agrupen. Y esto es bien interesante. Permite ver las compatibilidades para trasplantes. Ya, acá vamos a conversar un poquito. Si un doctor quiere hacer un trasplante de un órgano a un paciente, digamos que hay un niño en el hospital, el niño sufre de leucemia. ¿Han escuchado esa enfermedad? La leucemia. Leucemia. Sí, La profesor. leucemia, la gente le llama cáncer a la sangre. ¿Saben qué es en realidad? Es tan cerca. Es una enfermedad que afecta a los glóbulos blancos del niño. Sus leucocitos. De ahí sale leucemia. Enfermedad cuyos glóbulos blancos no funcionan, son inmaduros, no funcionan. Por eso tanto ese niño es muy débil, se puede enfermar fácilmente y puede morir. Entonces el médico dice, ayudemos a este niño y hasta hacen campañas. Necesitamos un trasplante de médula O. Ósea. De médula ósea, profesor. ¿Saben qué es la médula ósea? No es la espalda, por favor, esa es la médula espinal. ¿Esa es de La la médula- rodilla? No, ya. En los huesitos, al romper un hueso hay un líquido, una médula roja. Por ejemplo, han visto en el pollo, cuando rompen un huesito, adentro no es rojo. Esa es la médula ósea. Sí, Y ahí, esa es la fábrica de los glóbulos rojos blancos y las plaquetas. Como el niñito, sus glóbulos blancos no son buenos, hay que ponerle una fábrica y sacar de un humano médula para pasárselo al niñito. Es trasplante de médula ósea. Ahora, ¿acaso así no hace trasplante? El médico dice, ¿y qué se pruebas? Una muestra del donante y del receptor. Y se ve si son compatibles. ¿Cómo se ve fácil? Ponemos al microscopio las células del donante y del receptor. Si las acercamos y las células no se separan, compatible. Si las acercamos y se alejan, incompatible. Incompatible, ¿Y profesor. qué parte entra en contacto de una célula con otra? ¿El núcleo? No, pues muy adentro. Tampoco el citoplasma y la membrana. ¿Qué parte entra en contacto? Las cubiertas de esa capa pegajosita. Si se acercan y las células no se rechazan, dice, perfecto, no va a haber rechazo, compatible, saquemos. Joder, ¿no se asustan si hablo de medicina? ¿Aló? No. Por ejemplo, supongamos les voy a contar, supongamos que yo ya no voy a poner, Dios no lo quiera, mi hijo sufre de leucemia, ya yo le voy a donar mi médula. Doctores, yo le voy a salvar la vida. Hacen pruebas, me dice, sí, señor, usted es compatible, usted es su padre, se puede. Entonces, ¿saben? Como yo ya soy mayor, pocos de mis huesos tienen médula ósea roja. Ya soy tío. Pero hay algunos huesos donde todavía queda esa médula rojita. Entonces, de repente en la cabeza del fémur o la cadera, esos huesitos tienen médula. O sea, a mí me operan, me tienen que abrir un hueso. De verdad. O sea, cortan, el médico con una sierra rompe el hueso y saca esa médula rojita.
No importa, ya después me los pone clavos, me cierra, ¿no? Igualito, tiene esa médula y al niñito le abre un huesito, por ejemplo, el fémur, y le introduce esa médula. No hay problema porque los huesos se pueden regene. Ya. Profesor, ¿Y regenerar. por qué es bueno para el bebito? Le he puesto la médula, o sea, le he puesto la fábrica de glóbulos y ya producirá buenos glóbulos Blancos, donde se ha curado. Muy bien. También permite que las células, como es una capa pegajosa, permite que las células se adhieran y no se separen. Y donde se han encontrado estas capas de glucocálice es en las células del epidermis, mucho. Si ven las células del epidermis, están pegaditas unas con otras. Para pegarse, que hay alrededor de las células una capa gelatinosa de gluco. Permite la unión de una célula con otra. Jorge, yo quiero que lo manejen con sus palabritas. Todo el día Las hace células- quedar mal a sus compañeras porque no manda la tarea. Ya, escuchen, ya. ¿Quién va a Ya. querer? ¿Quién va a querer? Ya, apaguen el micro. ¿Se puede silenciar? Ya, jóvenes, ya. Solo van a responder a lo que yo les diga. Todas las células animales tienen membrana. Encima de la membrana no hay pared. Hay una capa gelatinosa, llamada la capa de glucocálix. ¿Por qué su nombre? Compuesta de muchos glúcidos o Carbohidratos. una capa mucosa. Muy bien. ¿Por qué es importante que nuestras células tengan alrededor una capa gelatinosa? Protección, previene de infecciones. Las células se pueden reconocer unas con otras formando nuestros tejiditos. Permite que las células detecten a otras, se reconozcan. Se estudia mucho en medicinas para ver si las células son, los pacientes son Compatibles. y como es como una gomita, en las células del epidermis permite que se peguen unos con otros. Se llama adherencia celular. Adherirse es pegarse, ¿sí? Y también ayuda a que las células del embrión se desarrollen, las del mismo tipo, para formar nuestros tejidos. Muy bien, jóvenes, vamos a ver la parte más importante de la célula, que es el citoplasma. Jóvenes, para estudiar el citoplasma, que es la parte más importante de la célula, porque ahí están los Organelos. organelos. Correcto. Vamos a hacerlo por partes, ¿ya? Si ingresamos al citoplasma, vamos a encontrar dentro, a ver, ustedes me ayudan. Ya, vamos a ser tan chiquitos como el virus del COVID. Tocamos la puerta, que es la membrana, la membrana nos dice pasen. Entramos a una célula, ¿ya? Nos vamos a meter al citoplasma. Plasma. Pregunta, ¿el citoplasma está hecho de algo sólido, líquido o gaseoso? Líquido. La célula es como un líquido, pero no líquido como el agua, sino vamos a encontrar como una mezcla media gelatinosa. Media viscosa. Eso se llama, correcto, ese es el coloide citoplasmático. Es una mezcla de agüita con moléculas de un aspecto gelatinoso. Y ahí dijimos, qué maravilla, tenemos que entrar con un buzo, buceamos por ahí, ¿no? Qué bacán, ahí está la mitocondria, pucha, ahí están el retículo, ahí están los organelos, más en el núcleo. O sea, ese líquido donde flota todo se llama el coloide citoplasmático. Es una mezcla media gelati, hecha de gran cantidad de agüita, porque la célula tiene mucha agua, mezclado con moléculas que son sobre todo proteínas. O sea, es una mezcla de agüita que actúa como fase dispersante, como disolvente ya. Y dentro del agüita hay muchas moléculas que es la fase dispersa, que serían proteínas, polisacáridos. Ahora, cuando el coloide toma el aspecto muy líquido se llama coloide sol o citosol. Si es más espesito se llama el coloide gel. Y a ver, yo al grano. Si ingresamos a la célula encontraremos un líquido donde están flotando los organelos. Se llama el coloide Citoplasmático. Es el estado físico de la célula. No es líquida ni sólida ni gaseosa. Es una mezcla media gelatinosa, como mucosa. Ahora, está hecho de dos cosas. El agua que actúa como fase dispersante, o sea, como disolvente. Y dentro del agua hay muchas moléculas dispersas, que es el soluto, sobre todo proteínas. Si el coloide es muy líquido, se llama sol. Si es más espesito, gel. Ya miren, jóvenes, coloides han visto cantidad. Ya miren, ¿qué es un coloide? Es una mezcla de agüita con muchas sustancias.
Con un aspecto medio No sé. gelatinoso. Correcto. Lo que más abunda es el agüita y dentro del agua hay muchas moléculas, sobre todo las proteínas. Si el coloide es casi líquido se llama sol. Si es espeso se llama gel. Jóvenes, coloides han hecho todos los días de su vida. Ya a ver, dígame, ¿cómo se hace una gelatina? Compran la gelatina, hay agua hervida, echan la gelatina, mueven, ¿sí? Pregunta, y ahí tiene una mezcla. Ese color es un coloide. La gelatina apenas la preparan, ¿es sólida o casi líquida? Es líquido. Líquida, no tanto como el agua, pero un poquito, hasta la pueden beber. Ese es un coloide sol. ¿Qué pasa si la gelatina la ponen al refri? Se vuelve Semisólida. Gel. se vuelve gel. Otra, Sólida, famosa. casi sólida. La clara del huevo crudo es un coloide sol, casi líquido. O sea, una Sí, mezcla de pero agua. es medio viscoso. Si el huevo lo ponen al calor, se vuelve medio duro, blanco. Pasa a Blanco. ser gel. Ese es el citoplasma, jóvenes. Es un coloide, ¿sí? Ya a ver, entonces, sigamos. Ahora, si la célula solo fuera una bolsa con una mezcla gelatinosa, no tendría forma. A la célula hay que ponerle un armazón, que se llama el citoesqueleto. Citoesqueleto. Esqueleto. O sea, joven, no es que la célula tenga huesos. Dentro del citoplasma hay como unos alambritos, filamentitos microscópicos que dan el armazón a la célula. Esos alambritos están hechos de proteínas que toman forma de alambrito y se llama el citoesqueleto. Ya, y van a ver que es re fácil, ¿ah? Ya, que la lámina nos va a ayudar mucho, ¿ya? Ya miren. Este es el citoplasma. Si ingresamos a una célula por la membrana, va a encontrar el citoplasma, ¿ya? Va a encontrar una mezcla media gelatinosa, llamada el coloide citoplasma. Correcto. Una mezcla espesa, gelatinosa, hecha de mucha agua con proteínas. Vemos flotando, ahí están los organelos, chéveres, las mitocondrias, los lisosomas, el retículo. Ahora, para que la célula tome forma, resistencia, para que se pueda mover, dentro del citoplasma hay un armazón de alambritos. Se llama el citoesqueleto. ¿De qué estaría hecho? Un conjunto de filamentitos, alambritos que dan soporte al citoplasma. Y el nombre es re fácil. Si los alambritos son súper delgaditos, ¿qué van a llamar? Los microfilamentos. Ahora, si no son tan gruesos, son regulares filamentos Intermedio. Y si son tubos verdaderos, los micro. Ya, a ver, jóvenes, lo máximo. Parecen científicos. Ya. Pregunta, ¿qué es el citoesqueleto? Un conjunto de filamentitos, alambritos y tubitos micros. Microfilamentos. Ya, no, alambritos, filamentitos, chévere, microscópico. ¿Para qué le sirve a la célula? Como su armazón. Soporte, resistencia, firmeza, Una estructura. movimiento, exacto. ¿Cómo nombran las estructuras de esqueleto? Según su grosor. Si los filamentitos son súper delgaditos. Microfilamento. Si son regulares, filamentos y si son gruesos, ya son microtúbulos. Jóvenes, les cuento un poquito. Por ejemplo, los microfilamentos, ahí está una proteína que hay en los músculos. Se llama miosina y actina. Permite que los músculos se muevan. Si cortan una célula muscular, dentro hay microfilamentos. ¿Para qué creen que sirve? Para los movimientos. Para que la célula se acorte y se alarga. Los filamentos intermedios están en las células de la piel. Está la queratina. Hace que las células de la epidermis sean duras. Correcto. Y los microtúbulos están hechos de tubulinas para que las células formen el uso acromático y los hilos y flagelos. Ya, no de teoría. Ya miren acá, al grano. Ya miren. Ya, disculpen. Ya a ver, miren acá. ¿Qué es el citoesqueleto? Un conjunto de alambritos. Si son delgaditos, los microfilamentos. Si son regulares, los filamentos Intermedio. Si son tubos anchos, los Túbulos. Por ejemplo, los microfilamentos están hechos de actina y miosina, sobre todo para el movimiento. Los intermedios, la queratina.
Queratina. Queratina. Y los microtúbulos hechos de tubulina son proteínas para esto, para que cuando la célula se reproduzca forma el armazón llamado el uso acromático. Para formar los flagelos. Y estas pestañitas que tienen las células para moverse, los cilios. Muy bien, jóvenes. Ya miren, acá tienen una célula al corte. Todo está flotando en un coloide. Ahí están los organelos. Correcto. Y formando un armazón está el citoesqueleto. Muy bien, jóvenes. Bueno, ya espero que hayan aprendido. Ya disculpen la demora porque no entra el sistema, pero ya nos vemos en la siguiente clase, ¿ah? Para ver ya más partes de la biología. Cuídense mucho, jóvenes.